Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando Levítico verso a verso. En el capítulo de hoy vamos a aprender acerca de la consagración del sumo sacerdote. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a nuestra familia en la fe. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con otros. Estudia la Biblia verso a verso con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca en la descripción de este video los horarios y las ligas para conectarte. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Hola hermanos, los saludamos desde Colima y les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio en la Iglesia Bíblica El Camino. Oremos. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites estar aquí reunidos, junto con todos nuestros hermanos que nos ven no nada más en México, sino también en otras partes del mundo. Te pedimos muy especialmente para que tú bendigas a cada familia, tanto de aquellos que están reunidos en estos momentos con nosotros, como aquellos que también estarán escuchando tu palabra en algunos otros momentos o en otro tiempo. Te pedimos muy especialmente por nuestros pastores y hermanos que estarán enseñando el día de hoy, así como el grupo de alabanza, y que tú, Señor, seas el que derrame bendición, enseñanza sobre cada uno de tus hijos. Alabado seas, Señor, por siempre. Te pedimos que tú nos guíes y nos cuides en este año que estamos iniciando a partir de estos días, Señor, el 2022. Bendito sea, Señor. Recibe este culto como una ofrenda de olor grato y fragante. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. De su gloria y las naciones hoy te adoran. Cantamos Dios con gratitud, con fuerte voz diré aleluya. Siempre cantaré de tu amor. De su gloria y las naciones hoy te adoran. Cantamos Dios con gratitud, con fuerte voz diré aleluya. Siempre cantaré de tu amor.
solo a ti alabaré. Mis manos levantaré, con gran gozo cantaré, porque tú eres el Rey. Revestido en majestad, coronado con poder, solo a ti alabaré. Mis manos levantaré, con gran gozo cantaré, porque tú eres
Segunda de Timoteo 2:15 al 26. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Exaltado por siempre,
Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Hola familia, espero que todos estén con mucho bien y llenos del favor de Dios en sus vidas. Vamos a escuchar la palabra de Dios con atención y sepamos qué nos dice hoy. Abre tu Biblia en Levítico capítulo 8. Estaremos meditando de los versículos 14 al 36. La semana pasada vimos que Moisés había empezado con el evento de consagración, poniendo las vestiduras sacerdotales a Aarón y sus hijos, es decir, a los futuros sacerdotes. Pero aunque Aarón y sus hijos ya tienen puestas las vestiduras santas, aún no tienen autoridad para ejercer su ministerio y no pueden ofrecer sacrificio aún. ¿Quién se encargaría? Bueno, veamos antes algunas instrucciones para Moisés en Éxodo. Éxodo 25, 21 y 22 dice:
y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Moisés entraría hasta donde estaba el arca del testimonio, al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero Moisés era un profeta especial al que Dios le permitía entrar al lugar santísimo, para hablar con él, y ahora también para consagrar a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Y así como Moisés consagró a ellos, los que son de Yeshua han sido llamados para ser consagrados por él y ser sus sacerdotes. Como dice en Apocalipsis 1:6, acerca de Yeshua y su obra. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, quien hace de nosotros, los creyentes, un reino de sacerdotes y gente santa. Y Moisés es la figura de él. Pero recordemos los elementos que Moisés tomó para oficiar la consagración de Aarón y sus hijos. Levítico 8:2 dice: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Moisés ya tomó las vestiduras y las puso sobre Aarón y sus hijos. Ahora vamos a ver lo que hará con los demás elementos, empezando con el becerro de la expiación, la ofrenda por la culpa, es decir, un hatat. Esa es la palabra hebrea que está detrás de la palabra expiación. Es la ofrenda que vimos en el capítulo 4, una ofrenda de purificación. Empezamos con nuestro pasaje de hoy y leamos lo que a Moisés le fue mandado hacer. Levítico 8, 14 al 17 dice: Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés hace traer al becerro de la expiación. Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del animal quien aún está vivo. Ya aprendimos que esto es un acto simbólico de transferir los pecados al animal vivo, quien será ofrecido en sacrificio. Y luego de este acto, Moisés degüella al animal. Lo mismo sucederá con los 2 carneros. Después, Moisés hace el ritual debido con el becerro, tal como lo vimos en el capítulo 4. Con la sangre, Moisés purifica y santifica el altar para reconciliar con él. Luego, tomó toda la grosura del animal y la hizo arder sobre el altar, y toda la carne restante fue quemada para ser destruida fuera del campamento. Todo fue hecho como Dios lo había mandado. Recuerda estas palabras claves: purificación y santificación del altar para reconciliar sobre él. Sigamos leyendo. Levítico 8, 18 al 21 dice: Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora es el turno del primer carnero, que será el del holocausto. Este es un olá, el que vimos en el capítulo 1. Al igual que con el becerro de expiación, Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del animal vivo. Y ya sabes lo que significa. Luego Moisés hace el ritual debido del holocausto. Degüella al animal y rocía la sangre sobre el altar. El carnero es cortado en trozos y hace arder la cabeza, los trozos y la grosura. Después lava las piernas y los intestinos para quemarlos sobre el altar, tal y como lo vimos en el capítulo 1. Esta es una ofrenda encendida de olor grato para Dios, quemado totalmente sobre el altar.
Ese sacrificio nos habla de una entrega total a Dios. No olvides esto. Ahora, viene algo que no habíamos visto, una ofrenda especial. El segundo carnero que será llamado el carnero de las consagraciones. La palabra en hebreo para consagraciones es miluín, es decir, estamos hablando de un corbán miluín, ofrenda de consagraciones. Leamos. Levítico 8:22 al 24 dice: Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Bueno, Aarón y sus hijos hacen lo propio como con los animales anteriores, poniendo sus manos sobre la cabeza de este segundo carnero. Y aquí viene lo nuevo. Moisés degüella al animal, toma de la sangre y la pone sobre el lóbulo de la oreja derecha y sobre los pulgares de la mano y el pie derechos de Aarón. Y luego hace lo mismo con los hijos de Aarón. Después Moisés rocía el resto de la sangre sobre el altar alrededor. Notemos que primero es puesta la sangre sobre la persona de Aarón y sus hijos para consagrarlos, y luego es puesta sobre el altar. Esto nos enseña que antes de consagrar las cosas de nuestros ministerios, primero debemos estar consagrados nosotros, los creyentes, y luego el ministerio. ¿Cómo? Nota que la sangre era puesta en el lóbulo de la oreja derecha y sobre los pulgares de la mano y el pie derechos. El hecho de poner la sangre en el lóbulo de la oreja derecha tiene un significado importante. Aarón y sus hijos estaban comprometidos a oír con atención la palabra de Dios y sus mandamientos. Yeshua habló de los suyos, en cierto sentido, de sus sacerdotes, que son su familia, que deben oír, estar atentos a lo que él dice, obviamente para obedecer. Lucas 8:21 dice: Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Mateo 7:24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un sacerdote de Dios está comprometido a oír la palabra de Dios y obedecerla voluntariamente y de corazón, por la sangre de Yeshua. Es prudente porque está sujeto a la voluntad de Dios. Pero no solo su oído está presto a la palabra de Dios. ¿Qué simbolizan los pulgares de la mano y pie derechos? Sin el pulgar en la mano, no tendríamos fuerza para sostener bien las cosas. Y sin el pulgar en el pie, perderíamos equilibrio. Por ejemplo, en la antigüedad, los que perdían sus pulgares eran inhabilitados para la guerra, pues no podían sostener una espada y estar de pie firmes para la batalla. Leamos un caso cuando el pueblo de Dios peleaba para conquistar la tierra prometida, después de la muerte de Josué. Jueces 1:5-7 dice: Y hallaron a Adoní-Bezeg en Bezeg, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní-Bezeg huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Bezeg: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. La sangre en el pulgar de la mano derecha de Aarón y sus hijos simbolizaban un compromiso de hacer justicia en todo momento delante de Dios. No solo se habían comprometido para oír la palabra de Dios, también para hacer su voluntad con justicia. Santiago 1:22-25 dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Oír, prestar atención y hacer la voluntad de Dios es complacerlo. Ningún sacrificio le sería grato si no escuchamos con atención su palabra y la ponemos por obra. De nada vale que lleguemos a la presencia de Dios y le cantemos alabanzas y demos nuestras ofrendas y diezmos si no tomamos en serio sus palabras para oírlas y obedecerlas. Primer libro de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchemos con atención la palabra para hacerla. Ahora, el pulgar del pie derecho nos da equilibrio, ¿cierto? La sangre en el pulgar de los pies derechos de Aarón y sus hijos simbolizaba un compromiso de andar, de caminar en la luz. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aarón y sus hijos no solo tenían que poner atención a las palabras de Dios y no solo debían hacer lo que Dios les dijera, sino que también debían andar en luz, mostrando el testimonio de su consagración a Dios en la comunión con los demás. Oír y hacer la voluntad de Dios y andar en la justicia de Dios se verá reflejado en la comunión con tu hermano. Pero si no tenemos comunión con nuestros hermanos, ¿cómo podríamos mostrar que somos de Dios, consagrados a Él? Entonces, la sangre en la oreja derecha y en los pulgares derechos de la mano y el pie simbolizan oír la palabra de Dios, obedecerla y andar en su camino. Ellos no andarían conforme a su voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. Eso es renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que son consagrados para Dios, sus sacerdotes, no viven para sí, viven para Cristo. Y esta es la mejor forma de vivir. Pero sigamos leyendo porque hay más para los sacerdotes de Dios. Levítico 8, 25 al 28 dice, después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Seguimos con el carnero de las consagraciones y una oblación, panes sin levadura, como en el capítulo 2. Este sacrificio va acompañado, pues, de una minja. Por fin, Aarón y sus hijos participan. Moisés los hace mecer esta ofrenda delante de Dios, y del carnero Moisés toma la grosura y la espaldilla derecha, y toma los panes sin levadura y las hace arder en el altar del holocausto. Esta es la ofrenda de las consagraciones, ofrenda encendida a Dios. Y esto nos habla de una vida de servicio completo a Dios. Pero aún falta. Levítico 8:29 dice, y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Había una parte para Moisés, una porción, el pecho del carnero, el cual meció.
Mecer la ofrenda es una acción simbólica de dedicación a Dios. Dios da a su siervo Moisés su parte. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De modo que, si eres siervo del Señor, Él te dará tu parte. Dios no desampara a los que le sirven. Por eso da mandamiento a su pueblo para no desampararlos. Pero sigamos leyendo. Levítico 8:30 dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sus hijos, así como sobre sus vestiduras. Y fueron santificados ellos y sus vestiduras, las que los señalarían como los responsables del sacerdocio. Recordemos que este aceite es figura de la unción del Espíritu Santo sobre sus hijos, para conocer todas las cosas que debemos hacer y obedecer al Señor, y estar sujetos a Él. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tener la unción del Santo es sumamente importante para poder ministrar en las cosas santas. El sumo sacerdote y los sacerdotes debían estar ungidos, es decir, apartados para ejercer funciones honrosas, como lo vimos la semana pasada. Nosotros hemos sido hechos sacerdotes por medio de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, purificado como el tabernáculo terrenal, con todos sus utensilios, pero no con sangre de animales. Hebreos 9:21 al 26 dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas y ungidas para usos honrosos. Nosotros hemos sido purificados por la sangre de Yeshua y ungidos con el Espíritu Santo, lo cual nos lleva a una plena comunión con Dios. Esa comunión nos permite comer en la presencia del Señor como lo harían Aarón y sus hijos. Continuemos leyendo. Levítico 8:31 al 36 dice, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Aarón y sus hijos comerían la carne a la puerta del tabernáculo, junto con el pan que había en el canastillo. Ellos tendrían que permanecer en el tabernáculo durante un periodo de 7 días, con el único fin de cumplir con la ordenanza para que no murieran. 7 días para quedar consagrados completamente. Ahora, ¿por qué 7 días?
Bueno, el número 7 nos habla de perfección, de un ciclo completo. Por ejemplo, cuando Dios creó, todo lo hizo en 6 días y el séptimo día reposó. La semana no estaría completa sin el séptimo día, al cual Dios santificó y bendijo. La creación quedó completa ese día y continúa en función, con todas las leyes naturales que Dios le dio. ¿Sabías que necesitamos reposo para que nuestro cuerpo funcione bien y pueda volver a comenzar cada semana? Otros ejemplos. Dios indicó que las mujeres serían purificadas por su menstruación en 7 días. Y cuando un leproso era sanado, su purificación se daba en 7 días. Entonces, 7 días nos habla de un periodo completo para estar listo y cumplir con las responsabilidades que nos son dadas. Los sacerdotes, y más el sumo sacerdote como mediador, llevaban una responsabilidad sublime y grandiosa. Velaban por los intereses de Dios y por el bien del pueblo. La purificación y la santificación de ellos era necesaria y se podía notar en el bienestar del pueblo y en su comunión con Dios. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Y Él no está a favor de una parte, no lo es de uno solo. Él está de parte de Dios y de parte de los suyos, de su pueblo. Con ambos tiene una relación profunda y permanente. Él es quien puede reconciliar, restaurar, fortalecer y mantener nuestra comunión con Dios y entre los suyos. La consagración de Aarón haría posible la reconciliación de Dios con su pueblo y del pueblo con su Dios. Y si cada uno tiene comunión con Dios, podrá tener comunión con aquellos que también han sido reconciliados con Dios. De esa manera, limpio de pecado, el pueblo podía vivir en armonía. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo nos muestra el recorrido del aceite sobre Aarón, el sumo sacerdote, desde su cabeza hasta la barba, y de la barba desciende a sus vestiduras, en toda su honra y hermosura. Es la unción en su consagración para la reconciliación y comunión. Y cuando todos en el pueblo eran reconciliados, habitaban juntos y en armonía. Y cuando esta grandiosa unidad era notoria, se daba a conocer la gran labor del sumo sacerdote. Verdaderamente hacía honor a su investidura, mostrando que Dios envía bendición y vida eterna en su pueblo, a su pueblo en la comunión. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, que nos reconcilia con el Padre y que hace posible la unidad de su pueblo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no estás reconciliado con Dios, ¿qué comunión podrías tener con los que andan en luz? Y si andas en luz, ¿qué comunión podrías tener con los que están en tinieblas? La comunión con Dios se hace evidente cuando tenemos amor unos por otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Por eso, no dejes de reunirte con tus hermanos, los que hemos sido reconciliados con Dios, los que por medio de nuestro sumo sacerdote, Yeshua, hemos sido purificados con su sangre y consagrados con su espíritu, para servir a Dios. Mantengamos la unidad con Dios y con los hermanos. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Filipenses 2:1-2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Somos sacerdocio santo. Nuestro Dios nos ha llamado a estar en comunión con Él, a participar de su mesa y a vivir en su presencia en armonía con nuestros hermanos, lo cual es bueno y delicioso, en los méritos de nuestro sumo sacerdote, Yeshua. Así que te esperamos en nuestras reuniones presenciales y virtuales. Crezcamos en comunión, en amor unos por otros, y el mundo sabrá que somos sus discípulos, sus sacerdotes. Y es que si no usamos la atención, la fuerza y el equilibrio que Dios nos ha dado para andar en su voluntad, estaremos como con los pulgares cortados, inhabilitados para la buena obra y comiendo de las migajas del mundo. Si el Señor te ha apartado para su obra, oye su palabra, obedécela y camina en la luz de Yeshua. Vamos a orar. Padre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra y cuán maravilloso tu amor. Has hecho de nosotros tu pueblo, tu morada, y nos anhelas celosamente y nos has llamado a la comunión de tu Hijo. Nos has llamado para servirte completamente y para entregarnos totalmente, para experimentar verdadera comunión contigo y entre tu pueblo. Somos sacerdocio santo, Señor. Pero no podríamos servirte si primero no nos purificas y nos santificas. Purifica tu pueblo, Señor. Perdónanos porque hubo veces en que manchamos la honra y hermosura de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Y lo hicimos al ofender a nuestro hermano, al deshonrar a nuestros padres, al no hacer bien al necesitado cuando teníamos poder para hacerlo, al orar superficialmente, al leer tu palabra con ligereza, sin profundizar. Señor, compromete nuestro oído, nuestras manos y nuestros pies para sujetarnos a tu voluntad. Que buen óleo descienda en nuestro sumo sacerdote Yeshua, en nuestra vida. Y envía en la comunión de tu pueblo bendición y vida eterna. Haz bien a tu pueblo, Señor, quien te da gloria y honra por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, mira siendo diferentes, nos unes en adoración.
reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Nosotros somos esa gente que llega en rumbos diferentes. Pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.